¿Qué fue lo más aterrador que te pasó en Halloween? Iba de camino a encontrarme con mi novio en una fiesta de Halloween en la azotea de un rascacielos, cuando la puerta del ascensor se abrió y vi un monstruo de verdad. Mi ex Henry, quien una vez me golpeó tan fuerte que necesité una transfusión de sangre. Todo mi cuerpo se paralizó detrás de mi máscara de mascarada y el maquillaje cargado. El elaborado disfraz de repente se sintió como una armadura y una trampa a la vez mientras él entraba al ascensor sin siquiera mirarme. Henry pulsó el botón de la azotea y se apoyó contra la pared, revisando su teléfono, completamente ajeno a que la mujer en la esquina vestida de doctora de la peste era yo. La máscara cubría todo excepto mis ojos, y el disfraz histórico incluía guantes, una capa completa y botas que cambiaron mi altura. Pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Había otras 3 personas en el ascensor, lo que me hacía sentir ligeramente más segura. Mientras subíamos desde el sótano del estacionamiento hacia el vestíbulo, una pareja disfrazada de zombies se estaba besando en la esquina. Y un chico disfrazado de Superman estaba enviando mensajes de texto, creando un amortiguador entre Henry y yo, pero sabía que eso cambiaría a medida que la gente se bajara en diferentes pisos. El ascensor se detuvo en el vestíbulo y subió más gente, empujándome más hacia la esquina, y Henry tuvo que retroceder, acercándose a mí. Podía oler su colonia, la misma que llevaba la noche que me tiró por las escaleras porque le había sonreído a un camarero. Estaba disfrazado de Patrick Bateman de American Psycho, lo cual era tan obvio que habría sido gracioso si no estuviera intentando no vomitar del miedo. Buen disfraz, me dijo casualmente al pasar el 3er piso. Y yo solo asentí, sin confiar en mi voz, incluso con la máscara amortiguándola. Los zombies se bajaron en el piso 5. Superman se bajó en el piso 8. En el piso 12 solo estábamos Henry, una señora mayor disfrazada de bruja y yo. Gray me estaba esperando en la azotea, probablemente revisando su teléfono y preguntándose dónde estaba. Habíamos planeado esto durante semanas, nuestro primer evento público juntos, finalmente listos para dejar de esconder nuestra relación. Pero solo podía pensar en lo que Henry había dicho la última vez que lo vi. Si alguna vez te veo con otro hombre, lo mataré a él primero para que puedas verlo. La bruja se bajó en el piso 15, y luego solo fuimos Henry y yo. 20 pisos más. Mis piernas temblaban tan fuerte que tuve que bloquear mis rodillas para mantenerme en pie. Gran fiesta esta noche, dijo Henry, todavía revisando su teléfono. Debería ser salvaje. Asentí de nuevo, viendo cómo subían los números de los pisos. 16, 17. Mi disfraz estaba empapado en sudor bajo todas las capas, y podía sentir mi maquillaje corriéndose debajo de la máscara. Piso 22, 23, y Henry cambió su peso, moviéndose ligeramente más cerca de mí sin parecer notarlo. Me pegué más fuerte contra la pared, recordando cómo solía hacer eso, ocupar espacio hasta que no me quedaba a dónde ir. El ascensor se sentía más pequeño con cada piso que pasábamos. Pensé en la cara de Gray cuando me preguntó por qué era tan reservada sobre mi pasado, por qué no tenía redes sociales, por qué siempre miraba por encima del hombro cuando salíamos. Le dije que se lo explicaría algún día, pero se suponía que ese día no era esta noche. No así. No con Henry justo ahí para vernos juntos. Piso 28. Y mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sabía que era Gray sin mirar. Probablemente preguntando si estaba cerca, si estaba bien. Henry miró por encima al sonido, pero luego volvió a su teléfono. No me atrevía a alcanzar el mío. No me atrevía a moverme en absoluto. ¿Sabes? Estás muy comprometida con mantener tu personaje, dijo Henry al pasar el piso 30. No has dicho ni una palabra en todo el viaje. Me encogí de hombros. El movimiento hizo que mi disfraz susurrara, y él se rió. Esa risa solía hacerme estremecer. Usualmente venía justo antes de algo malo. Piso 32, 33, y solo podía pensar en lo que pasaría cuando esas puertas del ascensor se abrieran. Gray me vería y me llamaría, tal vez incluso me abrazaría, y Henry vería todo. La última vez que un hombre había mostrado interés en mí mientras estaba con Henry, fue solo un camarero siendo amable, trayéndome pan extra porque mencioné que me encantaba su focaccia. Henry esperó hasta que llegamos a casa. Luego sostuvo mi mano sobre el quemador de la estufa hasta que prometí no volver a coquetear.
El camarero fue despedido a la semana siguiente después de que Henry hiciera algunas llamadas. Piso 35. Casi llegamos, y todo mi cuerpo temblaba. Gray no tenía idea de lo que Henry era capaz. No tenía idea de que el encantador tipo que podría conocer en esta fiesta era la razón por la que yo revisaba 3 veces cada cerradura y dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Finalmente, llegamos a la azotea. Traté de salir corriendo del ascensor y encontrar a Gray, pero Henry se bajó antes que yo. Salió del ascensor, saludó a alguien y lo abrazó efusivamente. Salí del ascensor y me congelé cuando vi a quién estaba abrazando. Era Gray. Mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de mí, vi que Gray me señalaba directamente. Henry se dio la vuelta, me estudió, y luego su rostro se extendió en una lenta sonrisa. Requested Reds ya está en Spotify. Mira el enlace en la descripción o comentarios. La cara de Gray se iluminó cuando me vio, y comenzó a caminar hacia mí con Henry justo a su lado, un brazo ya extendido como si fuera a incorporarme al grupo. Vi la boca de Gray abrirse para decir algo, y todo mi cuerpo se puso rígido porque en aproximadamente 2 segundos iba a presentarme, y Henry iba a escuchar mi nombre y ver el brazo de Gray alrededor de mí y saberlo todo. La sonrisa de Henry se hizo más amplia mientras miraba mi disfraz, sus ojos moviéndose desde la máscara hasta la capa y de vuelta, y pude verlo tratando de descifrar algo. Esa mirada en su cara como cuando solía revisar mi teléfono intentando encontrar pruebas de que lo estaba engañando, a pesar de que nunca lo hice. Gray me alcanzó y tomó mi mano, tirándome un paso hacia adelante. Y lo escuché comenzar a decir algo sobre la doctora de la peste, de la que le había estado hablando a todo el mundo. Mi cerebro me gritaba que corriera, pero mis piernas no se movían, y estaba atrapada allí viendo esta pesadilla suceder en cámara lenta, mientras la música de la fiesta sonaba y la gente se reía a nuestro alrededor como si todo fuera normal. Henry dio un paso más cerca, y pude oler su colonia de nuevo y ver la forma en que su mandíbula estaba tensa. Esa mirada que ponía justo antes de decidir que alguien necesitaba una lección. Agarré el brazo de Gray tan fuerte que mis dedos se clavaron a través de su camisa, y tiré de él hacia atrás con toda mi fuerza, casi haciéndole tropezar. Mi voz salió extraña y tensa a través de la máscara cuando logré decir que necesitábamos hablar ahora mismo. Y Gray se veía confundido, pero yo ya lo estaba arrastrando lejos de Henry y hacia el borde de la azotea. Podía sentir a Henry observándonos. Y cuando miré hacia atrás, su sonrisa había cambiado a otra cosa. Algo que parecía que estaba resolviendo un acertijo y disfrutándolo demasiado. Gray estaba preguntando qué me pasaba, pero yo no podía responder todavía. No podía hablar porque mi garganta se sentía cerrada, y solo podía pensar en alejarme de Henry antes de que lo descubriera. Pasamos junto a un grupo de personas disfrazadas de varios personajes de películas de terror, y mantuve la cabeza baja, tirando de Gray más rápido, mis manos temblando tanto que apenas podía sujetarlo. Vi una gran unidad de calefacción cerca del costado del edificio, y arrastré a Gray detrás de ella, poniendo el metal entre nosotros y donde Henry estaba parado. Mis manos temblaban tan fuerte que tuve que agarrarme a la camisa de Gray solo para seguir de pie. Y podía sentir el sudor corriendo por mi espalda bajo todas las capas del disfraz. Gray me miraba con preocupación en todo su rostro y volvió a preguntar qué me pasaba. ¿Por qué actuaba así? Me obligué a soltar su camisa y tomar aire. Luego logré preguntarle sobre ese hombre que había estado abrazando, cómo lo conocía, dónde se conocieron. Mi voz sonaba desesperada incluso para mí, y lo odié. Pero necesitaba saber qué tan malo era esto. ¿Qué tan profundamente se había metido Henry en la vida de Gray? Gray se veía aún más confundido, y dijo que solo era Henry del trabajo, que estaba ayudando a Alan con un gran proyecto de un cliente, y que se habían hecho amigos en los últimos meses. Dijo que a veces tomaban algo después de reuniones tardías, y que Henry parecía un buen tipo, realmente motivado y exitoso. Cada palabra me golpeó como un puñetazo porque esto no era solo una coincidencia al azar. Henry no era solo un tipo que resultó aparecer en la misma fiesta. Estaba entretejido en el mundo laboral de Gray, conectado con Alan, parte de la red profesional de Gray de maneras que significaban que no podía simplemente evitarlo o fingir que no existía. Gray preguntó por qué importaba tanto y por qué estaba temblando como si hubiera visto un fantasma. Y me di cuenta de que tenía unos 30 segundos para decidir si contarle todo ahora mismo o intentar sacarnos a los dos de aquí primero.
Le dije a Gray a través de la máscara que teníamos que irnos ahora mismo, que le explicaría todo, pero que teníamos que irnos inmediatamente. Y debió ver algo en mis ojos porque solo asintió y comenzó a guiarme hacia el ascensor principal. Agarré su brazo de nuevo y lo detuve, tirando de él hacia atrás porque Henry nos vería irnos juntos. Vería a Gray poner su brazo alrededor de mí y acompañarme a la salida. Uniría todas las piezas sobre quién era yo. Gray me miró como si estuviera siendo paranoica, pero pude ver que estaba empezando a entender que algo andaba muy mal, que esto no era solo yo siendo dramática o reaccionando exageradamente a toparme con alguien con quien salí. Revisé la azotea y vi un letrero de salida de incendios cerca de lo que parecía ser una entrada de servicio en el lado opuesto de donde estaba Henry. Tiré de Gray en esa dirección en su lugar, manteniendo la cabeza baja y moviéndome tan rápido como pude sin correr realmente. Una pareja vestida de vampiros dobló una esquina y casi choca contra nosotros, y me sobresalté tan fuerte que de hecho salté hacia atrás contra Gray. Él apretó su agarre en mi mano y pude sentir que finalmente lo estaba entendiendo. Finalmente, comprendiendo que algo estaba seriamente mal, incluso si no sabía qué todavía. Llegamos a la entrada de servicio y empujé a través de la pesada puerta hacia una escalera de cemento, la puerta cerrándose detrás de nosotros con un fuerte golpe que resonó por el espacio vacío. Me apoyé contra la fría pared de cemento e intenté recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblando y mi corazón latiendo tan rápido que dolía. Gray se quedó allí esperando, luciendo preocupado, pero paciente, sin presionarme para que explicara, pero claramente queriendo saber qué estaba pasando. Podía oír la música de la fiesta retumbando a través de las paredes y la gente riendo al otro lado de la puerta. Todos esos sonidos normales de Halloween que se sentían completamente equivocados en comparación con el terror que corría por mi cuerpo. Mis piernas se sentían débiles, y tuve que bloquear mis rodillas para seguir de pie, y podía sentir mi maquillaje corriéndose debajo de la máscara por todo el sudor. Gray extendió la mano como si fuera a tocarme el hombro, pero se detuvo. Tal vez sintiendo que necesitaba espacio, que apenas me estaba manteniendo entera. Me obligué a respirar profundamente unas cuantas veces e intenté dejar de temblar lo suficiente para realmente hablar, para explicar por qué acabábamos de huir de su amigo del trabajo como si fuera peligroso. Le pregunté a Gray que también conocía realmente a Henry, si eran realmente amigos o solo gente de trabajo que era amigable, y pude escuchar lo desesperada que sonaba. Gray dijo que eran amigables, pero no súper cercanos, sobre todo cosas profesionales. Tomar algo para hablar sobre el proyecto o lo que fuera. Preguntó por qué importaba tanto, por qué estaba temblando así por un tipo de su oficina. Pude verlo tratando de descifrarlo, tratando de entender por qué su novia acababa de arrastrarlo lejos de una fiesta y estaba teniendo lo que parecía un ataque de pánico en una escalera. Una parte de mí quería mentir, inventar alguna excusa sobre sentirme enferma o tener una mala historia con alguien que se parecía a Henry. Pero sabía que eso ya no funcionaría. No después de la forma en que había reaccionado. Gray se acercó a mi máscara suavemente, y lo dejé levantarla justo lo suficiente para ver mi rostro. Mi maquillaje estaba manchado por el sudor, y probablemente corría por mis mejillas en rayas negras, y sabía que mis ojos se veían salvajes y asustados. Estudió mi rostro por un segundo, y lo observé intentar descifrar qué podía asustarme tanto. ¿Qué podía convertirme de estar emocionada por nuestro primer evento público juntos, en este desastre tembloroso escondido en una escalera? Parecía preocupado y confundido, pero aún no reconocía el nivel de pánico. No entendía que esto no era solo ansiedad o torpeza social. Me obligué a decir las palabras que nunca quise decirle, la verdad que había estado escondiendo desde que empezamos a salir. Logré soltar que Henry me había lastimado muy seriamente, mi voz rompiéndose en la última palabra. Le dije a Gray que Henry era mi ex, y que me había puesto en el hospital, y que había amenazado con matar a cualquiera con quien saliera después de él, y que no podía saber quién era yo o que estábamos juntos. Las palabras salieron a borbotones, y observé cómo cambiaba el rostro de Gray mientras procesaba lo que estaba diciendo. Lo observé pasar de confundido a conmocionado, a algo que parecía ira mezclada con incredulidad. Seguía hablando, contándole sobre la transfusión de sangre y las escaleras y el quemador de la estufa. Todas las cosas que nunca quise decir en voz alta, especialmente no a Gray, especialmente no así en una escalera de cemento mientras Henry estaba en algún lugar encima de nosotros,
probablemente tratando de averiguar a dónde fuimos. La cara de Gray cambió tan rápido que pude verlo tratando de procesar todo a la vez, pasando de confundido a conmocionado, a algo que parecía que quería volver corriendo arriba y confrontar a Henry en ese momento. Abrió la boca y supe lo que estaba a punto de decir. Así que agarré su camisa con ambas manos y tiré de él más cerca, rogándole que escuchara, que entendiera que Henry no era solo un ex enojado, sino realmente peligroso de maneras que Gray no podía imaginar. Que confrontarlo solo empeoraría mucho las cosas. La mandíbula de Gray estaba tensa, y pude sentir lo mucho que quería hacer algo para arreglar esto de alguna manera. Pero seguía hablando rápido y en voz baja, explicando que Henry tenía contactos y dinero, y un temperamento que hacía que la gente normal pareciera tranquila. Todavía estábamos parados allí conmigo, sosteniendo su camisa, cuando escuché pasos bajando por la escalera desde arriba. Botas pesadas sobre cemento que hicieron que todo mi cuerpo se pusiera rígido. Un hombre con uniforme de seguridad dobló la esquina y se detuvo cuando nos vio. Su mano se movió hacia la radio enganchada a su cinturón como si se estuviera preparando para pedir ayuda. Preguntó si todo estaba bien, y sus ojos fueron de mi cara a la de Gray, a la máscara de doctora de la peste que todavía sostenía en una mano, y supe que parecíamos que algo malo acababa de suceder o estaba a punto de suceder. Gray intervino rápido, y explicó que yo no me sentía bien y que simplemente nos íbamos. Su voz era firme y normal, a pesar de que podía sentirlo temblar un poco cuando su brazo rozó el mío. El guardia de seguridad nos estudió por otro segundo, y traté de parecer enferma en lugar de aterrorizada, lo cual no era difícil ya que sentía que podría vomitar de todos modos. Se presentó como Ellis y dijo que podía acompañarnos al ascensor de servicio si queríamos evitar volver a pasar por el área principal de la fiesta. Y su voz fue amable de una manera que me apretó la garganta porque estaba tan acostumbrada a tener que manejar todo sola. Logré agradecerle y él asintió. Luego comenzó a caminar y nos indicó que lo siguiéramos. Pasamos por una puerta que ni siquiera había notado antes hacia un pasillo trasero con paredes de cemento y tuberías expuestas. Nada como las elegantes áreas del vestíbulo. Solo las entrañas del edificio que se suponía que los invitados no debían ver. Ellis caminó delante de nosotros, y Gray mantuvo su mano en mi espalda, sin presionar, solo allí. Y me concentré en poner un pie delante del otro en lugar de pensar en Henry en algún lugar encima de nosotros. Pasamos junto a una pequeña ventana que daba a la azotea, y cometí el error de mirar a través de ella. Y allí estaba Henry parado cerca de las puertas del ascensor con su teléfono, escaneando a la multitud como si estuviera buscando a alguien en específico. Se me cayó el estómago tan fuerte que tuve que dejar de caminar por un segundo. Y Gray siguió mi mirada. Vio a Henry, y su mano presionó más fuerte contra mi espalda, como si estuviera tratando de protegerme, a pesar de que ya estábamos escondidos. Me di cuenta de que Henry probablemente le estaba enviando mensajes de texto a Alan en ese momento, preguntando por la novia de Gray, tratando de averiguar si la doctora de la peste que huyó podría ser yo, uniendo piezas de esa manera calculadora que él tenía. Ellis notó que nos habíamos detenido y regresó. Preguntó si necesitábamos un minuto, y me obligué a seguir moviéndome porque quedarme allí mirando a Henry a través de la ventana no iba a ayudar en nada. Cuando llegamos al ascensor de servicio, Ellis sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y me la entregó. Me dijo que contactara a la seguridad del edificio si necesitaba algo y que tomaría nota de esta noche, en caso de que hubiera algún problema más tarde. Tomé la tarjeta con manos que temblaban tanto que la tarjeta casi se cae, y le agradecí de nuevo, archivando en mi cerebro que alguien oficial ahora sabía que algo había sucedido, incluso si no conocía todos los detalles. El ascensor de servicio se abrió y Gray y yo entramos. Y Ellis sostuvo la puerta por un segundo y nos dijo que llegáramos a casa seguros. Luego dejó que se cerrara. En el estacionamiento, caminé hacia mi coche con piernas que sentía que podrían ceder en cualquier momento. Y Gray preguntó de nuevo si debería seguirme a casa, pero le dije que necesitaba espacio esta noche para procesar todo. Entré en mi coche e intenté poner la llave en el encendido, pero mis manos temblaban demasiado, y tuve que parar, cerrar los ojos y hacer los ejercicios de respiración que mi antigua terapeuta me enseñó, contando hasta 4 en la inhalación y 6 en la exhalación, hasta que mis manos se estabilizaron lo suficiente como para encender el coche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gray, preguntando si había llegado a mi coche bien y si estaba segura de que no quería que la siguiera.
y le respondí que necesitaba estar sola esta noche, que estaría bien, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. Salí del estacionamiento y me dirigí a la calle, revisando mi espejo retrovisor cada pocos segundos, convencida de que cada coche detrás de mí podría ser Henry, a pesar de que sabía que todavía estaba arriba en la fiesta. Mis manos estaban apretadas tan fuerte en el volante, que mis nudillos se pusieron blancos y mis dedos comenzaron a doler. Y tenía que seguir recordándome que respirara cada pocos minutos porque mi pecho seguía tensándose, como si no pudiera obtener suficiente aire. El viaje a casa tardó el doble de lo normal porque seguí tomando giros al azar y dando vueltas, asegurándome de que nadie me siguiera. Y para cuando finalmente entré en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, estaba exhausta y temblando, y solo quería estar encerrada dentro. Me senté en mi coche durante 5 minutos, mirando el estacionamiento antes de salir, asegurándome de que ningún otro coche me había seguido. Luego prácticamente corrí hacia la entrada de mi edificio y a través del vestíbulo, hacia las escaleras porque no podía soportar estar en un ascensor en ese momento. Una vez que estuve dentro de mi apartamento con todas las cerraduras puestas y la cadena puesta, fui directamente a mi teléfono y comencé a revisar cada aplicación, asegurándome de que mis servicios de ubicación estuvieran desactivados y mis cuentas de redes sociales todavía estuvieran desactivadas como lo habían estado durante los últimos 2 años. Cambié mi contraseña en todo, correo electrónico y banca y servicios de streaming, y la aplicación de entrega de comestibles. Luego habilité la autenticación de 2 factores en cualquier cosa que no la tuviera ya, pasando por toda la lista de verificación de seguridad que había hecho cuando dejé a Henry por primera vez. Mis manos estaban más firmes ahora que estaba haciendo algo concreto. Algo que se sentía como si me estuviera protegiendo a mí misma en lugar de simplemente correr y esconderme. Abrí el número de Gray y lo miré fijamente durante mucho tiempo, sabiendo que necesitaba contarle todo, pero sin estar segura de poder decir todo en voz alta de nuevo. En su lugar, abrí mi aplicación de notas de voz y le di a grabar. Luego me obligué a explicar lo básico, manteniendo mi voz lo más firme posible, concentrándome en los hechos en lugar de los sentimientos. Le conté sobre la vez que Henry me golpeó tan fuerte que necesité una transfusión de sangre, sobre la noche que sostuvo mi mano sobre el quemador de la estufa hasta que prometí no volver a hablar con otro hombre, sobre cuando me tiró por las escaleras porque le sonreía a un camarero, sobre su amenaza de que si alguna vez me veía con otra persona, los mataría a ellos primero para que yo tuviera que verlo. Expliqué por qué había sido tan reservada sobre mi pasado. ¿Por qué no tenía redes sociales? ¿Por qué siempre miraba por encima del hombro? ¿Por qué había sido tan cuidadosa al mantener nuestra relación en secreto? Y luego detuve la grabación y se la envié a Gray antes de que pudiera dudar de mí misma o borrarla e intentarlo de nuevo. Mi teléfono sonó menos de 10 minutos después y casi lo dejo caer tratando de contestar porque mis manos todavía temblaban por la grabación de todo. La voz de Gray llegó tensa y controlada, pero pude escuchar algo debajo que sonaba como si apenas se estuviera controlando. Preguntó si estaba bien y si estaba a salvo en ese momento, y le dije que sí. Estaba encerrada en mi apartamento con todas las medidas de seguridad que tenía. Se quedó en silencio por unos segundos, y luego dijo que se sentía enfermo de que me hubiera presentado a Henry sin saber que había sido amable con alguien que me había lastimado tan gravemente. Le expliqué que no podía haberlo sabido, porque nunca se lo había dicho, y que esa era exactamente la razón por la que había sido tan cuidadosa al ocultar mi pasado. Y me preguntó qué necesitaba de él en ese momento. Dije que no lo sabía todavía, pero que probablemente deberíamos pensar en ir a la policía. Y hubo otra larga pausa antes de que señalara que eso significaría presentar una denuncia y pasar por todo oficialmente. Tuve que explicar que Henry nunca fue realmente acusado de nada porque simplemente huí y desaparecí en lugar de presentar cargos, que había estado demasiado asustada para enfrentarlo en la corte o lidiar con abogados e investigaciones. Gray preguntó por qué no lo había denunciado, y pude escuchar la confusión en su voz, como si no pudiera entender cómo alguien podría hacer esas cosas y simplemente salirse con la suya. Traté de explicar que denunciar el abuso no es tan simple como parece, que había estado aislada y aterrorizada y convencida de que ir a la policía solo haría que Henry estuviera más enojado y más peligroso. La conversación cambió cuando Gray me dijo que Alan lo había estado presionando para involucrarse más en el proyecto con Henry, que había una gran cena con un cliente programada para la próxima semana a la que se suponía que Gray debía asistir. Se me apretó el pecho
y tuve que sentarme en el suelo porque me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de evitar a Henry en lugares al azar. Estaba entretejido en el mundo profesional de Gray de maneras que serían casi imposibles de navegar. Gray dijo que podía intentar salirse de la cena, pero que podría parecer extraño para Alan y podría afectar su posición en el proyecto. Y le dije que lo entendía, pero que necesitaba que fuera honesto conmigo sobre cada interacción que tuviera con Henry a partir de ahora. Hablamos durante otros 20 minutos sobre lo que esto significaba para nosotros, y si incluso podríamos seguir saliendo, si Henry iba a ser una presencia constante en la vida laboral de Gray. Finalmente, acordamos tomarlo un día a la vez y averiguar qué recursos estaban disponibles antes de tomar grandes decisiones. Y Gray prometió que no me mencionaría a nadie en el trabajo, ni le daría a Henry ninguna información sobre su vida personal. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar recursos de violencia doméstica en la ciudad, escribiendo palabras clave en Google y haciendo clic en sitios web hasta que encontré una organización de defensa legal que ofrecía consultas gratuitas. Guardé su sitio y escribí su número de teléfono en una nota adhesiva que pegué en mi refrigerador, donde lo vería todos los días. Solo tener un plan, incluso si estaba aterrorizada de seguirlo realmente, me hizo sentir ligeramente más en control de lo que me había sentido en las últimas horas. Intenté dormir esa noche, pero seguía despertándome sobresaltada cada vez que escuchaba algún sonido en el pasillo o una puerta de coche cerrándose afuera en el estacionamiento. Por la mañana, estaba agotada y mis ojos se sentían arenosos, pero también estaba decidida a no dejar que el miedo me paralizara. Así que, hice café y me senté en mi sofá esperando las 9:00 cuando abría la organización de defensa. Cuando el reloj marcó las 9, llamé al número y una mujer contestó al segundo timbrazo, y mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando expliqué que necesitaba ayuda con un ex peligroso que había reaparecido recientemente en mi vida. Hizo algunas preguntas básicas y me programó una consulta para más tarde esa semana, y anoté la hora de la cita en el calendario de mi teléfono con 3 alertas de recordatorio. A media mañana, recibí un mensaje de texto de Gray diciendo que Henry le había preguntado a Alan sobre la novia en el disfraz de doctora de la peste en la fiesta. Alan me había encubierto diciendo que era su prima de visita de otra ciudad, lo que me dio unos 5 segundos de alivio antes de que Gray añadiera que Henry parecía realmente interesado, y seguía preguntando cómo se veía la prima y si estaba soltera. Leí ese mensaje 3 veces y sentí que mis manos comenzaban a temblar de nuevo, porque significaba que Henry estaba investigando activamente, tratando de averiguar si la doctora de la peste podría haber sido yo. Pasé la siguiente hora revisando mi apartamento y comprobando cada cerradura de ventana y cadena de puerta, probándolas 2 veces para asegurarme de que estaban seguras. Fue entonces cuando me di cuenta con creciente horror de que Henry sabía en qué vecindario vivía, porque solía dejarme cerca de aquí cuando salíamos, antes de que tuviera mi propio coche y dependiera de él para el transporte. Nunca le había dicho mi edificio exacto o el número de apartamento, pero conocía el área general, probablemente dentro de unas pocas cuadras, y eso se sentía demasiado cerca para cualquier tipo de comodidad o seguridad. En el trabajo, fui completamente inútil y no pude concentrarme en nada durante más de unos minutos a la vez. Mi compañera de trabajo, Sara, se dio cuenta y preguntó si me sentía bien, porque me veía agotada y seguía mirando al vacío. Me inventé algo sobre insomnio y beber demasiado café para compensar. Pero la verdad era que seguía mirando la puerta cada vez que alguien pasaba por nuestra área de oficina, medio esperando que Henry me rastreara también aquí de alguna manera. Durante mi descanso para almorzar, salí a mi coche a comer y noté un sedán oscuro inactivo al otro lado del estacionamiento con alguien sentado en el asiento del conductor. Lo observé durante 10 minutos completos, mientras me comía mi sándwich, y el coche no se movió en absoluto. Simplemente se quedó allí con el motor en marcha. Saqué mi teléfono y amplié lo más que pude para fotografiar la matrícula, mis manos temblando tan fuerte que tuve que tomar 4 fotos antes de obtener una lo suficientemente clara como para leer los números. Abrí un nuevo documento en mi teléfono y lo titulé Registro de pruebas. Luego escribí la fecha y la hora y la ubicación, junto con el número de matrícula y una descripción de lo que podía ver del conductor a través de las ventanas polarizadas. Se sintió paranoico y tal vez incluso loco. Pero también se sintió necesario, como si estuviera construyendo algún tipo de caso, aunque aún no sabía para qué lo estaba construyendo, o si alguien se lo tomaría en serio alguna vez.
Esa noche, no pude obligarme a apagar ninguna luz en mi apartamento. Y dormí con mi teléfono completamente cargado en la almohada junto a mí y el cuchillo de vuelta debajo de mi colchón, donde había vivido durante 2 años antes de conocer a Gray. Odiaba estar de vuelta a este nivel de miedo. Que un encuentro casual en un ascensor hubiera destruido por completo la frágil sensación de seguridad que había estado construyendo lentamente durante los últimos meses con Gray. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de Maeve en un edificio en el centro que se parecía a cualquier otro edificio de oficinas, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura que si hubiera estado marcado como un lugar para víctimas de abuso. La sala de espera tenía sillas suaves y revistas y un dispensador de agua, y cuando Maeve salió a buscarme, era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, vestida con jeans y un suéter en lugar de la ropa formal de negocios que había imaginado. Me llevó a una pequeña oficina con una ventana y cerró la puerta. Luego se sentó frente a mí con un bloc de notas y simplemente esperó mientras yo intentaba averiguar por dónde empezar. Terminé comenzando con la noche de Halloween y el ascensor. Luego retrocedí para explicar por qué ver a Henry era tan malo, y Maeve solo escuchó sin interrumpir, incluso cuando tuve que detenerme y respirar durante las partes sobre la transfusión de sangre y el quemador de la estufa. Cuando llegué a la parte de la amenaza de Henry de matar a cualquier hombre con el que saliera, Maeve escribió algo y lo subrayó 2 veces, y cuando finalmente terminé de hablar, levantó la vista y dijo: lo que estaba describiendo era un patrón claro de violencia doméstica, y que los tribunales se toman muy en serio amenazas como la de Henry. Escucharla decirlo así, tan tranquila y profesional, hizo que se sintiera más real de alguna manera, como si mi miedo no fuera solo paranoia, sino un peligro real que otras personas también podían ver. Maeve sacó una carpeta gruesa y comenzó a explicarme el proceso para obtener una orden de protección, explicando que necesitaría documentar todo, y que incluso el encuentro en la azotea contaba como contacto, a pesar de que Henry no sabía que era yo en ese momento. Dijo que debería presentar una denuncia policial sobre la amenaza y el coche sospechoso, que incluso si no salía nada de inmediato, comenzaría un registro oficial que podría ser importante más tarde. Escribió la dirección de la estación de policía y el nombre de un oficial que conocía que era bueno con estos casos. Luego comenzó a repasar un plan de seguridad conmigo, preguntando sobre mis rutinas diarias y dónde me sentía más vulnerable. Pasamos más de 1 hora trazando contactos de emergencia y rutas de escape y estrategias para documentar cualquier incidente futuro. Y Maeve me dio una carpeta llena de hojas de información y números de teléfono e instrucciones sobre qué hacer si Henry aparecía en mi apartamento o lugar de trabajo. Cuando salí de su oficina, sostenía esta carpeta contra mi pecho como si fuera una especie de escudo. Y por primera vez desde el ascensor, sentí que estaba haciendo algo activo en lugar de solo esconderme y esperar que Henry no me encontrara. Conduje directamente a la estación de policía desde la oficina de Maeve, sin permitirme pensar demasiado en ello, porque sabía que si iba a casa primero, perdería el valor. La estación estaba ocupada con gente presentando denuncias y oficiales caminando, y tuve que esperar 20 minutos antes de que alguien pudiera verme, sentada en una silla de plástico duro y mirando el reloj y tratando de no dudar de mí misma. Finalmente, una mujer uniformada me llamó por mi nombre y se presentó como la oficial Kay Mlan, y me llevó a una pequeña sala privada con solo una mesa y 2 sillas y una caja de pañuelos sobre la mesa. Pedí presentar una denuncia por acoso y amenazas de una expareja, y la oficial Kay sacó un formulario y comenzó a hacer preguntas de esa manera realmente tranquila y profesional que facilitó la respuesta. Quería fechas y horas y detalles específicos, preguntando si tenía alguna evidencia o documentación de las amenazas, y le mostré mi teléfono con la foto de la matrícula del estacionamiento, y le expliqué sobre el encuentro en la azotea en Halloween. La oficial Kay escribió todo cuidadosamente, su bolígrafo moviéndose constantemente a través del formulario. Y cuando mencioné la amenaza de Henry de matar a cualquier hombre con el que saliera, se detuvo y me miró y me pidió que repitiéramos esa redacción exacta. Lo hice, y ella lo anotó palabra por palabra. Luego preguntó si alguien más lo había oído hacer esa amenaza, y tuve que admitir que solo estábamos él y yo en su apartamento cuando lo dijo. Ella fue honesta en que, sin pruebas de que Henry estuviera realmente en ese coche de alquiler, o de que supiera dónde vivía yo ahora, no había mucho que pudieran hacer de inmediato, pero me dio su número directo escrito al dorso de su tarjeta, y me dijo que llamara si algo más sucedía, cualquier cosa,
por pequeña que pareciera. También dijo que mantendría el informe en archivo y que si Henry hacía algo más, tener esta documentación haría que fuera más fácil tomar medidas rápidamente. Esa tarde, Gray llamó mientras yo estaba haciendo la cena, o intentando hacer la cena, pero sobre todo mirando el agua de la pasta, esperando que hirviera. Sonaba diferente, más preocupado de lo normal, y me dijo que Alan había mencionado que Henry estaba preguntando por la oficina sobre la vida personal de Gray, específicamente si estaba saliendo con alguien en serio. Aparentemente, Alan lo había cortado y cambiado de tema. Pero Gray dijo que se daba cuenta de que Henry estaba realmente interesado. Seguía intentando volver al tema de la novia de Gray. Pregunté qué había dicho exactamente Henry, y Gray me dijo que Henry había preguntado si Gray iba en serio con alguien, cómo era, si Alan la había conocido. Solo estas preguntas que sonaban casuales, que se sentían completamente invasivas cuando conocías el contexto. Pude escuchar en la voz de Gray que finalmente estaba entendiendo que esto no era solo sobre mi trauma pasado, sino sobre un peligro actual, que Henry estaba investigando activamente y tratando de averiguar quién era yo. Le pregunté a Gray si estaba dispuesto a evitar completamente a Henry en el trabajo, a saltarse la cena con el cliente la próxima semana, y cualquier otro evento donde pudieran interactuar. Y hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oírlo pensar en lo que eso significaría para su carrera, cómo se vería ante Alan y su jefe si de repente se retiraba de un proyecto importante. Pero luego dijo sí, que mi seguridad era más importante que cualquier proyecto o relación con un cliente. El alivio que sentí al oírlo decir eso fue enorme, pero también me sentí culpable porque sabía lo que podría costarle profesionalmente. Al día siguiente, me reuní con el administrador de mi edificio en la oficina de seguridad, una pequeña habitación llena de monitores que mostraban diferentes ángulos del estacionamiento y el vestíbulo. Le mostré la foto en mi teléfono de la matrícula y pregunté si podíamos revisar las imágenes de ese día. Y él las sacó, y recorrimos horas de video granulado hasta que encontramos una vista parcial del mismo coche sentado en la esquina del garaje durante más de una hora. El administrador tomó nota de la fecha y la hora, y dijo que alertaría al personal de la recepción para que vigilara ese vehículo y me llamara inmediatamente si volvía a aparecer. Y también se ofreció a acompañarme a mi coche cualquier noche que trabajara hasta tarde. Tener a alguien oficial en mi edificio al tanto de la situación me hizo sentir ligeramente más segura, como si no estuviera completamente sola en esto. Gray me reenvió capturas de pantalla más tarde esa tarde, mensajes de texto de Henry haciendo estas preguntas realmente casuales sobre si Gray estaba saliendo con alguien y cómo era. Mensajes que parecerían totalmente normales y amistosos si no supieras que Henry era mi ex abusivo buscando información. Un mensaje preguntaba si a la novia de Gray le gustaban las fiestas de Halloween. Otro preguntaba si vivía cerca. Todo frases como si Henry solo estuviera conversando, pero cada pregunta se sentía como si estuviera circulando más cerca. Guardé las capturas de pantalla en una nueva carpeta en mi teléfono etiquetada como evidencia, y las agregué al documento que había comenzado. Y sentí que mis manos temblaban mientras escribía las fechas y horas porque podía ver lo persistente que estaba siendo Henry. Lo decidido que estaba a averiguar quién era yo. Llegué a casa del trabajo esa tarde y encontré un pequeño ramo de flores sentado afuera de la puerta de mi apartamento. Solo flores baratas de supermercado en papel de plástico transparente sin tarjeta ni nota adjunta. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero en su lugar saqué mi teléfono y las fotografié desde todos los ángulos, tomando primeros planos de las flores y el envoltorio y el lugar donde estaban sentadas contra mi puerta. Luego volví a mi coche y saqué una bolsa de plástico de la compra del maletero y la usé para recoger las flores sin tocarlas directamente, mis manos temblando todo el tiempo mientras las llevaba al contenedor de basura detrás del edificio. Las tiré y luego me quedé allí por un minuto simplemente respirando, tratando de calmarme lo suficiente para volver a subir a mi apartamento, porque aunque no tenía pruebas de que Henry hubiera dejado esas flores, no podía pensar en nadie más que las dejaría sin tarjeta, y la idea de que supiera exactamente dónde vivía hizo que todo mi cuerpo se sintiera frío. Volví a subir y me encerré en mi apartamento. Luego llamé a Gray porque necesitaba escuchar su voz, y también necesitaba contarle lo de las flores antes de perder el valor. Él contestó al segundo timbrazo e inmediatamente preguntó si accidentalmente mencioné mi vecindario a Henry o Alan,
y pude escuchar la culpa ya asomando en su voz antes de que yo siquiera explicara lo que pasó. Le conté que había encontrado las flores sin tarjeta y que las había tirado. Y hubo un largo silencio al otro lado antes de que me pidiera que le explicara cada conversación que había tenido con Henry o Alan, donde mi nombre o ubicación pudieran haber surgido. Pasamos 20 minutos yendo y viniendo, yo haciendo preguntas específicas sobre lo que había dicho y cuándo, y Gray poniéndose a la defensiva al principio antes de corregirse y disculparse. Finalmente admitió que una vez, hace quizás 3 semanas, le había mencionado a Alan que su novia vivía cerca del Distrito de las Artes, porque Alan le había preguntado si Gray quería visitar un nuevo restaurante en esa zona. Las palabras se sintieron como un puñetazo, porque el Distrito de las Artes tiene solo 4 manzanas de ancho, y Henry podría reducir fácilmente mi edificio con esa información, más alguna búsqueda básica. Le pedí a Gray que pensara más detenidamente si había mencionado algo más. Cualquier otro detalle que pudiera ayudar a Henry a encontrarme. Y Gray seguía disculpándose y diciendo que no creía que importara en ese momento porque no sabía que Henry era peligroso. Le dije a Gray que necesitaba empacar una maleta y quedarme en otro lugar durante unos días. Que ya no me sentía segura en mi apartamento, sabiendo que Henry podría conocer el área general. Gray se ofreció a dejarme quedarme con él, pero le expliqué que eso era demasiado obvio, que si Henry me estaba siguiendo, definitivamente buscaría allí. Así que necesitaba ir a un lugar que Henry no pensaría en revisar. Llamé a mi amiga Reese mientras estaba tirando ropa y artículos de tocador en mi bolsa de gimnasia, y ella contestó con música alta de fondo antes de salir para oírme mejor. Cuando le pregunté si podía quedarme en su sofá por unas noches, ni siquiera preguntó por qué. Solo me dijo que viniera cuando quisiera, y que prepararía el sofá con sábanas limpias. Reese vive al otro lado de la ciudad en un edificio que tiene seguridad real con cámaras, y una persona en la recepción por la noche. Y la distancia de mi vecindario se sintió más segura, aunque sabía que Henry podría encontrarme en cualquier lugar si realmente quería. Agarré mi portátil y el cargador del teléfono y la carpeta con toda mi documentación sobre Henry. Luego revisé cada cerradura de ventana una vez más antes de irme. El viaje a casa de Reese tardó 30 minutos, y revisé mis espejos todo el camino, convencida de que cada par de faros detrás de mí pertenecía a Henry, siguiéndome a mi nuevo escondite. Reese me abrió a las 9:00 p.m. y me jaló dentro de su apartamento sin hacer preguntas. Solo señaló el sofá ya preparado con mantas y almohadas, y me dijo que me pusiera cómoda. Una vez que dejé mi bolso y recuperé el aliento, le dije a Reese que necesitaba practicar lo que diría en la corte si solicitaba una orden de protección, y ella agarró un cuaderno y un bolígrafo y se sentó frente a mí, lista para escuchar. Comencé a hablar en voz alta sobre la historia con Henry, tratando de mantener mi voz firme y apegarme solo a los hechos como me había dicho Maeve, pero seguía sintiéndome abrumada y apresurándome en las partes de miedo. Reese me detuvo 2 veces para recordarme que respirara y que fuera más despacio, escribiendo notas sobre fechas e incidentes específicos que debería asegurarme de incluir en mi declaración. Pasamos más de 1 hora repasando todo mientras Reese organizaba mis pensamientos en papel, creando un esquema que comenzaba con la historia de abuso y terminaba con las flores apareciendo en mi puerta. Hizo buenas preguntas sobre plazos y evidencia, ayudándome a ver qué partes eran más fuertes para un caso legal frente a qué partes eran solo trauma emocional que no convencerían a un juez. Para cuando terminamos, tenía 3 páginas de notas con la letra de Reese, una estructura clara para mi declaración, y me sentí ligeramente más preparada para lo que venía después, aunque todavía tenía miedo. A la mañana siguiente, la oficial Kay llamó mientras yo estaba tomando café en la mesa de la cocina de Reese, y me dijo que la matrícula que había fotografiado pertenecía a una empresa de alquiler de coches, lo que significaba que quien estuviera en ese coche había elegido específicamente un vehículo rastreable. Añadió esta información a mi informe policial y dijo que el patrón de comportamiento claramente estaba empeorando, que me recomendaba encarecidamente que siguiera adelante con la solicitud de una orden de protección temporal, ya que esperar podría ser peligroso. Le agradecí y prometí que iría a la corte pronto. Luego me senté allí mirando mi teléfono después de que colgamos, porque el detalle del coche de alquiler hizo que todo se sintiera más real y más planeado. 1 hora después, Gray envió un mensaje de texto diciendo que Alan había mencionado que Henry estaba siendo considerado para un ascenso que le daría más responsabilidad de cara al cliente y mejor salario,
y me sentí enferma leyendo esas palabras mientras estaba sentada en un sofá prestado, escondiéndome de él. La injusticia me golpeó fuerte de que la vida profesional de Henry estaba mejorando mientras yo estaba desplazada de mi propio apartamento y asustada de ir a cualquier parte sola. Y la ira que surgió fue lo suficientemente fuerte como para que decidiera en ese momento seguir adelante con la orden de protección, sin importar lo que pudiera costarle a la situación laboral de Gray. Saqué mi teléfono y redacté un correo electrónico a Ellis, de seguridad del edificio, preguntándole si estaría dispuesto a escribir una breve declaración sobre encontrarme angustiada en la escalera la noche de Halloween. Ellis respondió en 2 horas con un informe de incidente, escrito profesionalmente adjunto, describiendo la fecha y la hora, y mi estado de miedo visible cuando me encontró, y lo guardé inmediatamente en mi carpeta de evidencia, sintiéndome agradecida de que alguien oficial hubiera documentado ese momento. Le reenvié el informe de incidente a Maeve y le pregunté si podíamos reunirnos pronto para armar mi paquete judicial, y ella respondió que tenía tiempo esa tarde si podía ir a su oficina. A las 3 p.m. me reuní con Maeve en el centro de defensa y extendimos todo sobre su mesa de conferencias, organizándolo en una secuencia clara que contaba la historia del peligro creciente. Mi declaración escrita sobre la historia de abuso fue primero. Luego la amenaza que Henry hizo sobre matar a cualquier hombre con el que saliera. Luego el informe de incidente de Ellis del encuentro en la azotea. Luego el informe policial de la oficial Kay con la información del coche de alquiler. Luego la foto de las flores. Luego las capturas de pantalla de Gray de las preguntas invasivas de Henry. Y finalmente el informe de incidente de seguridad de Ellis. Verlo todo junto en un solo paquete hizo que el peligro se sintiera tanto más real como más documentado, como si estuviera construyendo un caso real, en lugar de solo estar asustada y paranoica. Maeve me ayudó a escribir una carta de presentación explicando por qué necesitaba la orden de protección y qué restricciones específicas estaba solicitando. Y me recordó que los jueces se tomaban muy en serio las amenazas de violencia, especialmente cuando había un historial documentado de abuso. Esa noche, Gray llamó alrededor de las 11 p.m., sonando conmocionado. Y me dijo que había estado en un bar donde algunas personas del trabajo estaban reunidas cuando Henry apareció y perdió completamente los estribos con el camarero por un error con la bebida. Gray describió cómo Henry le había gritado a este joven camarero lo suficientemente fuerte como para que todo el bar se quedara en silencio, llamándolo estúpido e incompetente por lo que era básicamente solo una falta de comunicación sobre si la bebida debía llevar hielo. Todos en la mesa de trabajo se habían visto incómodos, y Alan había intentado calmar a Henry, pero Henry simplemente tiró dinero en el bar y salió furioso, todavía gritando. La voz de Gray era diferente cuando me contó esta historia, como si finalmente entendiera lo que yo había estado tratando de explicar sobre Henry siendo peligroso. Que ver esa rabia en persona era completamente diferente a solo escucharla de segunda mano. Al día siguiente, Gray volvió a llamar y me dijo que había terminado de tratar de manejar la situación laboral con cuidado, que había decidido hablar con su jefe sobre el conflicto de intereses y solicitar ser retirado de cualquier proyecto que involucrara a Henry. Me sentí aliviada al oírlo decir eso, pero también asustada por lo que podría costarle profesionalmente. Así que le hice prometer que si se trataba de elegir entre su carrera y mi seguridad, tenía que elegir su carrera porque yo no podía cargar con la culpa de arruinar su trabajo. Gray se quedó en silencio por un minuto, antes de decir que mi seguridad era más importante que cualquier proyecto o ascenso, y que ya había tomado una decisión. 2 días después, Gray fue a la estación de la Official K y presentó una declaración formal por escrito, describiendo el comportamiento amenazante de Henry en el bar y todas las preguntas persistentes que Henry había estado haciendo sobre la novia de Gray, conectando los puntos entre el temperamento violento de Henry y su interés enfocado en la vida personal de Gray. La oficial Kay me llamó esa tarde para decirme que había agregado la declaración de Gray a mi expediente del caso y que fortalecía mucho mi petición. Tener un testigo de terceros que describiera la rabia de Henry y su patrón de tratar de obtener información sobre mí. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico del trabajo y se me cayó el estómago cuando vi un mensaje de una dirección que no reconocía. Solo una cadena aleatoria de números y letras. La línea de asunto estaba en blanco, y cuando lo abrí, solo había 4 palabras en el cuerpo del correo electrónico. Te extraño. Debajo había una foto adjunta, y supe que no debería abrirla.
pero mis manos ya estaban haciendo clic antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. La imagen se cargó y mostraba mi edificio de oficinas tomado desde el estacionamiento. El ángulo sugería que quien la tomó estaba sentado en un coche cerca de la entrada donde yo estacionaba todos los días. Reenvié el correo electrónico a la oficial Kay inmediatamente sin responder. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar mi teléfono contra el escritorio para evitar que se cayera. Ella me devolvió la llamada en 20 minutos y me dijo que guardara el correo electrónico original con toda la información del encabezado intacta, porque eso podría ayudar a rastrear de dónde provenía. Su voz era tranquila y profesional, pero pude escuchar la preocupación debajo cuando me preguntó si me sentía segura yendo a trabajar ese día. Le dije que ya había llamado para decir que estaba enferma y que me quedaría en el apartamento de Reese, que no podía concentrarme en nada, sabiendo que Henry había estado vigilando mi lugar de trabajo lo suficientemente de cerca como para fotografiarlo. La oficial Kay agregó el correo electrónico a mi expediente del caso y dijo que este tipo de contacto mostraba un claro patrón de vigilancia e intimidación, que fortalecería mi petición de una orden de protección. Esa tarde, conduje a la corte con mi paquete de evidencia. La carpeta, tan gruesa ahora que apenas cerraba con todos los documentos y fotos y declaraciones que había recopilado. La secretaria en la ventanilla de presentación revisó mi petición y programó una audiencia para dentro de 10 días, marcando la fecha en un formulario y entregándome una copia con instrucciones sobre qué llevar. Pregunté si había alguna manera de obtener protección antes de los 10 días, y ella dijo que podía solicitar una orden temporal de emergencia si el juez estaba de acuerdo en que había peligro inmediato. Me dirigió a una sala de espera diferente donde me senté durante casi 2 horas, observando a otras personas ir y venir con sus propios problemas legales. Cuando finalmente llamaron mi nombre, seguí a un oficial de la corte a una pequeña habitación, donde una jueza estaba sentada detrás de un escritorio revisando papeleo. Ella me miró y me pidió que explicara por qué necesitaba protección de emergencia. Así que repasé lo básico mientras intentaba mantener mi voz firme. La transfusión de sangre, el quemador de la estufa, la amenaza de muerte, el encuentro en la azotea, las flores, la vigilancia del coche de alquiler, la declaración de Gray sobre la rabia de Henry, y ahora el correo electrónico con la foto de mi lugar de trabajo. La jueza leyó mi paquete de evidencia cuidadosamente, hojeando cada pestaña y estudiando las fotos y declaraciones. Y cuando terminó, me miró y dijo que estaba concediendo la orden temporal de emergencia con efecto inmediato. Explicó que Henry sería notificado con documentos diciéndole que se mantuviera alejado de mí y que cualquier contacto o acercamiento sería una violación que podría resultar en su arresto. Sentí que el alivio me invadía tan fuerte que fue casi físico. Pero justo detrás vino el terror por cómo reaccionaría Henry cuando recibiera esos documentos. La oficial Kay coordinó con la oficina del sheriff para notificar a Henry en su gimnasio, utilizando la información que Alan había proporcionado sobre el horario constante de Henry. La notificación se llevó a cabo 2 días después durante su sesión matutina regular, y pasé todo ese día en el apartamento de Reese apenas pudiendo funcionar. Seguí revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando algún tipo de notificación de que había ido bien o de que Henry había explotado y hecho algo violento. La oficial Kay me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía para decir que el servicio estaba completo y que Henry había aceptado los papeles sin incidentes, aunque el ayudante dijo que se había quedado muy tranquilo e inmóvil cuando los leyó. Esa noche, estaba acostada en el sofá de Reese tratando de ver una película, cuando mi teléfono vibró con una notificación de una vieja cuenta de redes sociales que había olvidado que tenía. El mensaje era de un perfil sin foto y un nombre genérico. Solo 2 frases que me helaron la sangre. Esto es un error y lo sabes. Tomé una captura de pantalla del mensaje inmediatamente y denuncié tanto el mensaje como la cuenta a la plataforma. Luego envié todo a la oficial Kay, quien me llamó de inmediato. Ella confirmó que esto contaba como una violación de la orden temporal, ya que a Henry se le había dicho explícitamente que no me contactara directa o indirectamente por ningún medio. Dijo que documentaría la violación y que se añadiría a la evidencia para la audiencia completa, y que si Henry me contactaba de nuevo, podría ser arrestado. A la tarde siguiente, Reese llegó a casa de hacer recados, luciendo conmocionada, y me dijo que había visto a alguien que coincidía con la descripción de Henry parado al otro lado de la calle de su edificio. Había llamado a la policía inmediatamente,
y se quedó en su coche hasta que llegaron. Pero para cuando llegaron los oficiales, la persona se había ido. De todos modos, tomaron su declaración y la agregaron a mi expediente del caso, documentando que Henry parecía haber localizado dónde me estaba quedando, a pesar de que yo había sido tan cuidadosa de no dejar ningún rastro. 2 oficiales de policía respondieron a la llamada de Reese y patrullaron la zona durante más de 1 hora, pasando por su edificio varias veces y revisando las calles circundantes. Uno de ellos llamó a Henry directamente para advertirle que estaban al tanto de su presencia cerca de mi ubicación y que cualquier contacto posterior resultaría en un arresto inmediato. Escuché a la oficial Kay transmitir esta información por teléfono y sentí una extraña mezcla de alivio por haber sido advertido y puro terror de que las advertencias pudieran no ser suficientes para detenerlo. Gray llamó esa noche y me dijo que Alan lo había contactado con noticias de que Recursos Humanos había abierto una investigación sobre Henry después de recibir una queja anónima sobre su comportamiento agresivo con colegas. Gray sospechaba que el camarero del incidente había presentado la queja después de presenciar la explosión de Henry por la bebida equivocada. Alan mencionó que Henry había sido apartado de todas las reuniones de cara al cliente mientras la investigación estaba pendiente, lo que significaba que las consecuencias profesionales finalmente estaban comenzando a alcanzarlo de maneras que realmente podrían importar. Al día siguiente, Gray publicó algo en Instagram sobre la concienciación sobre la violencia doméstica, que no mencionaba ningún nombre, pero dejaba su postura completamente clara. Bloqueó a Henry en todas las plataformas y le dijo a Alan que ya no estaba dispuesto a trabajar en ningún proyecto que involucrara a Henry en ninguna capacidad. Me sentí conmovida por esta muestra visible de apoyo, aunque sabía que podría costarle profesionalmente, que tomar una posición tan pública podría crear problemas con colegas que trabajaban con Henry. 3 días antes de la audiencia, Maeve y yo nos reunimos en una cafetería para preparar mi testimonio, sentadas en un rincón trasero donde podíamos hablar en privado. Ella me asesoró sobre mantener la calma y ser factual al describir el abuso, recordándome que el juez necesitaba escuchar incidentes específicos con fechas y detalles en lugar de declaraciones generales sobre tener miedo. Practicamos responder preguntas que el juez podría hacer, y ella me explicó cómo se vería la audiencia, quién estaría en la sala, en qué orden sucederían las cosas. Me recordó que trajera pañuelos porque estaba bien llorar, que mostrar emoción no debilitaba mi caso, sino que en realidad lo hacía más honesto y real. Llegó el día de la audiencia, y me puse ropa profesional, un sencillo vestido negro y cardigan que me hacían parecer seria y organizada. Traje toda mi carpeta de evidencia organizada con pestañas codificadas por colores y resaltadores. Cada documento en orden cronológico con notas sobre lo que mostraba cada pieza. Maeve me encontró en el pasillo de la corte y nos sentamos en un banco revisando mi declaración una vez más, repasando los puntos clave que necesitaba asegurarme de mencionar. Me sostuvo la mano cuando empecé a temblar mientras esperábamos que llamaran mi caso. Su agarre firme y cálido mientras todo mi cuerpo temblaba de nervios y miedo por ver a Henry de nuevo en esa sala. Llamaron a mi caso, y Maeve caminó conmigo a la sala donde Henry estaba sentado en una mesa con su abogado. Y obligué a mis ojos a permanecer en el rostro de la jueza en lugar de mirarlo, a pesar de que podía sentir que me estaba mirando fijamente. La jueza me pide que describa el historial de abuso, y comienzo con la transfusión de sangre, explicando cómo Henry me golpeó tan fuerte hace 2 años que necesité cirugía de emergencia. Y mi voz sale más fuerte de lo que esperaba, a pesar de que mis manos están apretadas tan fuerte debajo de la mesa que mis uñas se clavan en mis palmas. Describo el incidente del quemador de la estufa donde me sostuvo la mano sobre la llama hasta que prometí no hablar con otros hombres. Y describo la amenaza de muerte que hizo la última vez que lo vi sobre matar a cualquiera con quien saliera. Le cuento a la jueza sobre el encuentro en la azotea en Halloween, donde me descubrió con Gray, y sobre las flores que aparecieron en la puerta de mi apartamento sin tarjeta, y sobre los correos electrónicos de direcciones desconocidas, diciendo que me extrañaba. Menciono a Reese viendo a alguien que coincidía con la descripción de Henry afuera de su edificio, donde me estaba quedando, y la jueza toma notas todo el tiempo que estoy hablando. Su expresión es seria y concentrada. Mi voz se mantiene mayormente firme a pesar de todo, aunque todo mi cuerpo está temblando. Y cuando termino, la jueza le pregunta a Henry si quiere responder. Su abogado se pone de pie y comienza a hablar sobre malentendidos y coincidencias, sugiriendo que el encuentro en la azotea
Fue solo una situación social incómoda, y que las flores podrían haber sido de cualquiera. Pero la jueza lo interrumpe a mitad de la frase y dice que el patrón de comportamiento es claro y preocupante. Ella extiende la orden de protección por un año completo y agrega provisiones específicas de que Henry no puede contactarme directa o indirectamente. No puede acercarse a menos de 500 pies de mi casa o lugar de trabajo, y no puede contactar a nadie que yo conozca para preguntar por mí. El alivio que me golpea es tan fuerte que me siento mareada. Pero mantengo mi rostro neutral porque Henry todavía está en la sala y no quiero que vea lo asustada que he estado. La seguridad de la corte se acerca a Henry y su abogado y les explica que necesitan salir por una puerta diferente para asegurar que no nos crucemos en el pasillo. Y veo a Henry levantarse y caminar hacia una salida lateral con su abogado siguiéndole. La puerta se cierra detrás de ellos y mis piernas de repente ya no me sostienen. Así que me siento fuertemente en el banco más cercano mientras Maeve pone su mano en mi hombro y me dice que lo hice realmente bien allí dentro. Durante la próxima semana, comienzo a hacer cambios importantes en mi rutina, cambiando mi horario de trabajo a diferentes horas. Así, llego y me voy en momentos impredecibles en lugar del mismo horario que Henry podría recordar. Me inscribo en diferentes clases de gimnasia en una nueva ubicación al otro lado de la ciudad, y cambio mi cafetería habitual del lugar cerca de mi apartamento a una cerca de mi oficina. Empiezo a comprar en una tienda de comestibles diferente en un vecindario diferente, y varío los días que voy, para que no haya un patrón que alguien pueda rastrear. Maeve me ayudó a crear este plan para hacer mis movimientos menos predecibles, y seguir con cada cambio me hace sentir que estoy tomando el control en lugar de solo reaccionar al miedo. Gray y yo nos sentamos para una larga conversación sobre cómo se ve nuestra relación ahora que todo está a la vista. Y acordamos tomar las cosas con calma, con total honestidad sobre cualquier contacto compartido o posibles solapamientos con Henry. Redactamos un acuerdo simple en papel de que ninguno de los dos guardará secretos sobre información relacionada con Henry. Incluso si parece pequeño o sin importancia, porque esos pequeños detalles son lo que me mantuvieron a salvo cuando más los necesitaba. Gray promete decirme inmediatamente si Henry intenta contactarlo, o si Alan menciona algo sobre la situación de Henry en el trabajo. Y yo prometo decirle a Gray sobre cualquier incidente sospechoso o cambio en mi plan de seguridad. Esa noche, duermo durante 8 horas seguidas en el apartamento de Reese, la primera noche completa de descanso ininterrumpido que he tenido desde Halloween. Y cuando me despierto, me siento casi normal por primera vez en semanas. Reese hace panqueques en su pequeña cocina, y le digo que esta es la primera mañana en la que no me he despertado con el corazón ya acelerado, donde mi primer pensamiento no fue sobre revisar cerraduras o mirar por las ventanas. Al día siguiente, Reese viene conmigo de vuelta a mi propio apartamento, y hacemos una revisión de seguridad completa juntas, examinando las nuevas cerraduras que se instalaron mientras me quedaba con ella. Probamos la cámara de seguridad en el pasillo para asegurarnos de que esté grabando correctamente. Y colocamos spray de pimienta junto a la puerta principal y otro bote junto a mi mesita de noche. Volver a mi propio espacio se siente como reclamar algo que Henry intentó quitarme, y estoy orgullosa de mí misma por no dejar que el miedo me mantenga alejada para siempre. Gray me envía un mensaje de texto esa tarde con noticias de Alan, de que la suspensión de Henry del trabajo se ha extendido mientras RROHH completa su revisión completa de las quejas en su contra, y que el gran proyecto que Henry estaba liderando ha sido reasignado completamente a un equipo diferente. La oficial Kay me llama el mismo día para confirmar que Henry no ha violado la orden de protección desde la audiencia y me da su número de teléfono directo para llamar en cualquier momento si eso cambia. Me dice que la fase inicial de informes está oficialmente cerrada ahora que la orden está en vigor, pero que mantendrá el expediente del caso activo en caso de que necesite agregar algo más tarde. Maeve me conecta con un terapeuta de trauma que trabaja específicamente con sobrevivientes de violencia doméstica, y programo mi cita de admisión para la semana siguiente. Saber que tendré apoyo profesional para el proceso más largo de curación hace que el futuro se sienta menos aterrador, como si estuviera construyendo una base real para la recuperación en lugar de solo sobrevivir un día a la vez. Comienzo una nueva rutina nocturna en mi apartamento que me ayuda a sentirme segura y conectada a tierra, haciendo té en mi taza favorita y leyendo durante 1 hora antes de acostarme. Reviso que todas mis medidas de seguridad estén en su lugar, pero lo hago con calma ahora en lugar de frenéticamente,
probando la cerradura de la puerta y mirando la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. El cuchillo vuelve al cajón de la cocina donde pertenece en lugar de debajo de mi colchón. Y aunque todavía estoy consciente de cada sonido en el pasillo, ya no salto con cada uno. Puedo escuchar a mis vecinos volver a casa del trabajo y a los niños corriendo en el apartamento de arriba. Y estos sonidos normales no me envían a un modo de pánico, como lo hacían antes. Miro la carpeta de evidencia sentada en mi escritorio con toda la documentación que reuní, y me doy cuenta de que no necesito seguir añadiéndole todos los días, porque la orden de protección está haciendo su trabajo. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Gray preguntando cómo estoy, y respondo que estoy bien, que de hecho estoy empezando a sentirme segura de nuevo por primera vez en años. Abro el registro de evidencia en mi portátil una vez más y comienzo a escribir la entrada final, fechándola y señalando que la orden de protección está oficialmente en vigor y activa. Escribo que mi red de apoyo es sólida ahora, que mis límites son claros y documentados, y que tengo recursos reales respaldándome si Henry intenta algo. La entrada termina con una lista que se siente importante ver escrita. El apoyo de defensa de Maeve con su línea de oficina directa y contacto de emergencia. El número de celular personal de la oficial Kay al que puedo llamar en cualquier momento, día o noche. La información de contacto de seguridad de Ellis del edificio. La asociación informada de Gray ahora que lo sabe todo y me apoya. El espacio seguro de Reese donde puedo ir sin preguntas. Y mi propia carpeta gruesa de prueba documentada de que tomé medidas reales para protegerme. Guardo el documento y lo hago una copia de seguridad en 3 lugares diferentes, porque perder este registro se sentiría como perder parte de mi seguridad. Cierro la portátil y miro alrededor de mi apartamento, asimilando todas las nuevas cerraduras y medidas de seguridad que hacen que este espacio se sienta realmente mío de nuevo, en lugar de solo un lugar donde me estoy escondiendo. El cuchillo está de vuelta en el cajón de la cocina donde pertenece. Y no he revisado las cerraduras de las ventanas compulsivamente en 2 días, lo que se siente como progreso, incluso si es pequeño. Camino a mi armario del dormitorio y saco el disfraz de doctora de la peste que ha estado colgando allí desde Halloween. La larga capa negra y la máscara de pico que me escondió también esa noche. Doblo todo con cuidado y lo pongo en una caja de almacenamiento, sellándolo con cinta antes de empujar la caja al fondo del armario detrás de mis abrigos de invierno. No lo estoy tirando porque eso se sentiría como fingir que Halloween nunca sucedió. Pero tampoco lo estoy manteniendo donde pueda verlo todos los días. El miedo que se apoderó de todo mi cuerpo en ese ascensor todavía está ahí cuando pienso en Henry, pero viene en olas más pequeñas ahora en lugar de ahogarme por completo. Ese miedo ya no está tomando mis decisiones. Ya no me mantiene encerrada en mi apartamento o saltando con cada sonido en el pasillo. Estoy aprendiendo a vivir con ser cuidadosa, sin dejar que esa cautela se convierta en el tipo de parálisis que me impide tener una vida en absoluto. Bien. Hablemos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que viste a alguien de tu pasado y simplemente te congelaste? No se necesitan detalles, pero quiero escuchar que no estoy sola en ese sentimiento. Deja un comentario y apoyémonos mutuamente. Dale a ese botón de suscribirse si historias como esta te importan.